Son las 8:40, saludamos a esta hora y le damos la bienvenida a nuestros panelistas. En primer lugar, al académico de la Universidad de Chile y director de su escuela, por lo tanto de nuestra Escuela de Sociología, Octavio Avendaño. Octavio, buenos días, bienvenido, como siempre. Buenos días, muchas gracias Patricio por la invitación. Y desde un norte seguramente más cálido que nuestro gélido Santiago, está nuestra colega de profesión, académica de la Universidad Católica del Norte, Francis Espinosa. Bienvenida, Francis. Muy buenos días, Patricio. Un gusto de saludarlo y de estar en el programa junto a usted y a Octavio. Sí, pues bueno, vamos a iniciar inmediatamente nuestra conversación. Y obviamente queremos conversar sobre las primarias, sobre lo que arrojan las primeras horas luego del resultado que dio por ganadora a Janet Jara. Y voy a partir no pauteándole, sino más bien haciendo el ejercicio como si ustedes fueran los redactores de un diario, ¿no? Y entonces yo les pediría los titulares, o qué titulares elegirían ustedes para lo que ha ocurrido en las 24 horas posteriores al resultado que todos conocen. Francis. Uy, qué difícil, a pesar de que compartimos la profesión, ¿no? Qué difícil el titular, ¿no? Más bien con una pregunta, ¿no? Si finalmente Jara logra convocar a la centroizquierda para, digamos, ganar en la segunda vuelta, una cosa así. Octavio. Sí, yo comparto con Francis esta pregunta que surge desde el primer momento, es si el hecho de ganar la primaria, en las condiciones en que se gana la primaria, tomando en cuenta el nivel de participación, eso basta como para que se extrapole como resultado electoral pensando en las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Y ahí, desde luego, habría que establecer una precisión. Una cosa es ganar la primaria y otra cosa es ganar la presidencial. Son dos planos completamente distintos y aquí el gran desafío es cómo se avanza o cómo se logra asegurar cierto nivel de competitividad para poder lograr atraer a un amplio segmento del electorado que no se identifica ni con el bloque de centro izquierda y de izquierda y que no se identifica tampoco con el bloque de la derecha. Y ahí está la gran incógnita de aquí a los próximos meses. Si la candidatura de Janet Jara va a lograr crecer hacia otros sectores y cuál va a ser la estrategia que va a implementar en esa dirección. Sí. Ahí, Francis, ¿cómo ves la capacidad que pueda tener? No tenemos aún el diseño de la campaña, por lo tanto estamos hablando muy tentativamente, ¿no? Pero ¿cómo ves la capacidad que pueda tener Janet Jara o la candidatura de Janet Jara de conseguir esto mismo que está invocando Octavio? Porque yo ahí quiero subrayar, ¿no? Hay una porción del electorado que no se autodefine efectivamente con ninguno de los dos bloques actualmente existentes, más allá de que estamos viviendo un momento que es culturalmente más proclive a las derechas, ¿no? Pero, ¿cómo ves la capacidad que puede tener la candidatura de Janet Jara? Y déjame comentarte dos atributos de ella, una que le puede favorecer y otra que le puede perjudicar, y ahí tú ponderas ese u otros factores en el análisis. Lo que le puede favorecer es que parece tener atributos personales que le permiten llegar con mucha facilidad sectores populares, no sé si decirlo así, pero a las personas de las calles. No se presenta como un tipo de liderazgo autoritario, vertical, y parece que para esos efectos el origen de clase, aunque casi siempre es una adversidad, proveniendo de donde viene Janet Jara, en este caso podría ser una virtud, ¿no? Y por el otro lado, lo que hemos venido hablando, como tema de análisis, no es que tengamos, no es que lo hagamos propio, ¿no? Pero el factor del anticomunismo, que es un factor que existe, ¿no? Bueno, te presento esos dos elementos, pero obviamente puede haber otros en el análisis que tú estimes hacer. Efectivamente, yo tengo la impresión de que, en primer lugar, hay que preguntarse cuáles son los bolsones de votos de
de Janet Jara. Eso es lo primero, porque seguramente un número relativamente significativo de gente, porque lo he sabido, digamos, porque me lo han contado, fueron a votar, que era gente de la derecha, justamente porque era una candidata como un programa que había en Inglaterra, que era el rival más débil. Entonces, digamos, frente a sobre todo José Antonio Caz, ella se presenta como un rival más débil, en primer lugar por una condición de género, y en segundo lugar justamente por este anticomunismo. En segundo lugar, habría que preguntarse, bueno, qué población va a capitalizar o qué votos va a capitalizar finalmente Janet Jara, o sea, digamos, esta energía política que tenía el Frente Amplio, digo que tenía porque se fue perdiendo, y que pareciera ser que sí se plasmó el domingo, sobre todo en la juventud. Uno veía mucha juventud que fue a votar por Janet Jara y que siente, digamos, alguna identificación, porque ella no es la madre, no es Michelle Bachelet, es la tía Janet, o sea, una poco distinta y etaria, digamos, no hay una diferencia etaria tan grande. Entonces ahí también, bueno, pero digamos, qué bolsón de voto va a capitalizar finalmente Janet Jara? Y otro análisis interesante es, bueno, pero ¿existe realmente un centro-centro? Y ese centro-centro, yo siempre he pensado que es una cosa tan utópica el centro, ¿no? Hacia dónde finalmente se va a inclinar, o sea, dónde tiene el corazoncito más hacia la izquierda o hacia la derecha, y a lo mejor en la derecha no se siente tan representada con la candidatura. Yo creo que digamos, se le ve complejo, yo pienso que empieza a caminar un desierto complejo Janet Jara, en primer lugar porque habría que aclarar que Janet Jara pertenece al Partido Comunista, pero gana ella por sí misma, o sea, más allá del Partido Comunista. Y prueba de ello es que parece que uno percibe un cierto alejamiento del Partido Comunista, puede ser que sea una estrategia política, pero sin duda ella ha marcado en situaciones claves su propia opinión. Y tal vez la preocupación mía es que finalmente el Partido Comunista logre abducirla y no deje ser la candidata que es y finalmente se convierta en un enemigo íntimo. Entonces yo tengo la impresión de que la problemática efectivamente está más centrada ahí que en otras variables externas. Sí, Octavio, Está muteado. estás en silencio. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, tiendo a pensar que el resultado de la elección del día domingo, de la elección primaria del día domingo, se dio entre votantes de izquierda y hubo trasvasijes simplemente. La candidata Janet Jara logró en esa ocasión atraer a votantes, un perfil de votantes que normalmente se inclinaba por el Frente Amplio. Pero no hay en este momento atracción hacia otro tipo de votantes del ámbito de la centroizquierda. No le arrebata votantes a Carolina Toá, entre otras cosas porque Carolina Toá no logró movilizar a los votantes de la centroizquierda de la elección del año pasado, al menos. Hay una diferencia de más de 1.300.000 votos que simplemente no concurrieron en esta ocasión a apoyar a la candidata Carolina Toá ni tampoco a ninguna de las otras opciones. Eso se ve con claridad incluso en uno de los estudios que se hizo con posterioridad, que lo hizo una de las agencias que fue la primera en destacar el avance de Janet Jara frente a Carolina Toá. Me refiero a el Observatorio Electoral de la Universidad del Desarrollo. El Observatorio Electoral de la Universidad del Desarrollo trae datos bien interesantes respecto de el resultado de estas primarias. Uno de ellos es precisamente que no crece hacia sectores que no sean de izquierda, que simplemente le arrebata el electorado a el Frente Amplio porque la candidatura era bastante mala. La candidatura de Gonzalo Vinter y su campaña fue una candidatura y una campaña que dejó bastante que desear. Ahí hay un pasado de cuenta que tendrían que hacer los dirigentes del Frente Amplio los encargados de esa campaña. Una pasada de cuenta que tendrían que hacerla. Y lo que llamó también la atención es que Janet Jara no está convocando al mundo popular, está convocando principalmente a
comunas de clase media, de acuerdo a el perfil de las comunas más concurrentes y que le dieron el mayor triunfo a Janet Jara. Son comunas principalmente de clase media, no son comunas populares. Y ahí Ya, o hay sea, ese relato de que ella estaba llegando mejor a los sectores un populares, tú lo ves como un relato equivocado. exactamente, no, Mm. no está llegando todavía a los sectores populares, sino que está llegando a estudiantes universitarios, está llegando, que normalmente votaban Frente Amplio, está llegando a sectores medios, a sectores profesionales, a sectores endeudados, pero no a el resto de los sectores populares que están mucho más precarizados, que no están participando del empleo formal, que no se benefician con la reforma al sistema de pensiones, ni tampoco con el tema de las 40 horas, entre otras cosas porque dependen del empleo informal. Entonces, a esos sectores no va a llegar en este momento si es que no redefine la estrategia y no elabora un discurso dirigido principalmente hacia ese sector. Entonces, hay ahí un tema muy importante a conocer. Y ojo también con el electorado femenino. Los estudios más recientes que se han hecho, tomando en consideración el comportamiento de la opinión pública, demuestran que el electorado femenino, por el tema de la seguridad, por los problemas de seguridad, se está inclinando más hacia las opciones más radicales de la derecha, Mm. entre otras cosas porque plantean soluciones efectistas respecto de el tema de la seguridad. Hay aquí algo que puede ser un punto débil para la candidata Janet Jara. Ella le enrostró a Carolina Toá un mal manejo en el ámbito de la seguridad, Ujú. algo que se vio en varias ocasiones durante la campaña, y ahí digamos, hay un elemento que se puede transformar en el talón de Aquiles porque ahora tiene que responder sobre ese tema. Se le va a sacar al pizarrón a ella, tal como ella quiso sacar al pizarrón a la candidata Toa en su momento, a ella se le va a sacar al pizarrón para eh, conocer su punto de vista en materia de seguridad, y sabemos que en el ámbito de la izquierda hay muchas tensiones con ese tema y hay muchas imprecisiones también respecto a cómo abordar de manera efectiva en este momento los problemas de seguridad. Entonces hay ahí algo que puede transformarse en un eslabón débil, en el talón de Aquiles, que la derecha va a saber aprovechar de manera muy efectista también en su contra. Sí. De manera que este sería el conjunto de elementos que habría que tomar en consideración, más allá de que el carisma en esta ocasión sirvió, pero no sabemos si eso va a servir para ganar la presidencial, tomando en cuenta que se enfrenta a un escenario mucho más complejo, que no solamente es el de la derecha, no sabemos qué va a pasar con otras opciones, no sabemos qué va a pasar con Meo, no sabemos todavía qué va a pasar con Franco Parisi, qué va a pasar con Harold May Nichols. Entonces hay varias otras opciones de carácter incluso populistas que puedan surgir y que van a entrar en disputa por este espacio amplio que es el espacio de quienes no se sienten identificados. Yo no hablaría en este momento del centro político, sino que más bien de aquellos votantes que no se sienten identificados, que no tienen interés por la política y que no manifiestan no respaldar ninguna de las opciones en competencia en esta ocasión. Sí, quería llevarlos al tema de la centroizquierda, a la que hacemos permanente alusión Francis, Octavio, en la política, en los análisis, en los medios de comunicación. Y de hecho tenemos una cierta idea, ¿no?, de qué significa eso, ¿no? Pero no está teniendo existencia en la realidad, o al menos lo planteo como hipótesis, ustedes me pueden contrarrestar. En la elección de la Convención Constitucional del año 2022, la democracia cristiana obtuvo un representante. El PPD obtuvo un representante. En el proceso constituyente siguiente, la democracia cristiana sacó 0 representantes. El PPD sacó 0. Y les quiero recordar que llevaron pesos pesados para poder competir. Andrés Saldívar, Sergio Vitar, personas con una larga trayectoria en la política chilena.
Sentado aquí hace algunos años, el ahora fallecido expresidente de la DC y alcalde de La Granja, Luis Felipe del Pin, decía, es cierto que ya no tenemos tantos parlamentarios, pero somos un partido fuerte a nivel de alcaldía. Bueno, en la última elección dejó de ser tal. Le fue a Carolina Toa como le fue. Demócratas y amarillos son, lo digo con mucho respeto, partidos más mediáticos que con votos reales. Bueno, ¿qué pasa con la tecla que se está tocando en el análisis sobre la centroizquierda? Lo voy a plantear de una manera provocadora, pero ¿estamos refiriéndonos a algo que existe realmente? Porque al menos los votos parecerían decir lo contrario. Francis. Sí, y yo creo que digamos, hay una caída digamos, una cosa que se discutía bastante con el triunfo de Jara fue, digamos, que ya murió la concertación y todavía hay esperanzas para la nueva mayoría, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que, digamos, de que la dinámica incluso internacional ha ido cambiando en función de si realmente a la gente le importan las ideologías, por ejemplo, le importa una cosa de conciencia de clase, o le importan algunas cosas que antiguamente, digamos, eran parte de la superestructura, diría Marx, ¿no? Yo no estoy tan segura. Yo tengo la impresión de que, bueno, que en realidad tal vez hablo desde una región que es eminentemente pragmática, donde gana o donde arrasa un Franco Parisi. Entonces, digamos, acá en la región el voto es eminentemente pragmático. Entonces, me da la impresión de que más que, digamos, que no tenga sentido una centroizquierda, yo creo que ha ido una cosa en baja, pensando también en un éxodo masivo de gente o de militantes de la ACEA, estos pequeños partidos que Patricio le llama mediáticos. Entonces yo tengo la impresión de que, digamos, que hay una nueva reconfiguración frente a lo que se denomina en literatura las nuevas derechas y las nuevas izquierdas. Y yo tengo la impresión de que por ahí la gente se siente, digamos, más motivada y más motivada en torno a cómo voy yo ahí. En el cómo voy yo ahí, finalmente es donde posiblemente yo instale mi voto. Y eso no tiene que ver necesariamente con una concepción, digamos, de democracia que vino con esta concertación y luego con la nueva mayoría a partir o después de la dictadura, sino que más bien en relación a las preocupaciones y a los tiempos actuales de cómo se da la política a nivel internacional en la región, me refiero en América Latina y también, por supuesto, en Chile. Ujú. Octavio. Creo que esto viene a empeorar mucho más el panorama y a hacer mucho más difícil cualquier opción de crecimiento, porque existe una suerte de cultura de centroizquierda y que son reminiscencias de la exconcertación que se pueden reconocer en algunas regiones, en algunas Ujú. provincias donde hay presencia todavía o ciertas estructuras que mantienen un determinado nivel de funcionamiento a nivel de alcaldía, a nivel de consejerías, a nivel de otras formas de representación, pero que son expresiones más locales de lo que fue de lo que fue en algún momento una presencia mucho más real a nivel nacional. Creo que la centroizquierda ha sido el sector más afectado por la fragmentación del sistema de partidos. Si hay un sector que se ha visto perjudicado es ese precisamente, el de los partidos de la exconcertación, más que en el caso de la derecha, donde también notamos cierto grado de fragmentación, y en el ámbito de la izquierda, donde toda la cultura frente amplista tendió a confluir en un solo referente, y el PC se mantiene como un partido con una representación bastante significativa en términos parlamentarios, en términos municipales, locales y también en términos de consejería regional. Entonces, ahí yo creo que hay una suerte de vacío que genera un problema porque no hay cómo establecer canales de comunicación Ujú. para efectos de una campaña electoral como la que se viene ahora. El punto es hacia dónde se va a ir ese votante de centro izquierda si es que no logra establecer canales de comunicación
más formales o incluso informales con estructuras que al mismo tiempo se articulen y se comuniquen entre sí o que negocien entre sí, ya sea por cargos en el futuro gobierno o por otros cargos a nivel de el sistema de representación. Entonces, aquí estamos frente a un problema bastante importante porque hay un electorado que queda huérfano, efectivamente, que está quedando huérfano y que no se sabe si realmente va a respaldar opciones de una candidatura eventualmente de izquierda o opciones que provengan de la centro derecha u otras opciones alternativas que surjan en este periodo, como las que ya he mencionado. Pero ahí tu Entonces, tesis, Octavio, es que ese electorado ahí existe, existe, pero existe que claramente. los instrumentos representativos no logran convocarlos. O sea, digo, ya. Exactamente, Ujú. exactamente. De hecho, y todavía se puede visualizar en en algunas, no diría con estructuras partidarias de las organizaciones existentes en el socialismo democrático, sino que más bien a nivel de parlamentarios, que los parlamentarios esto es un tema que se viene diciendo hace bastante tiempo, los parlamentarios actúan como caudillos locales Ujú. y a veces con independencia de sus propios partidos. Sin ir más lejos, por ejemplo, Paulina Bodanovich no movió un dedo por Carolina Toá y sin embargo estuvo haciendo campaña durante todo este tiempo, pero campaña para su candidatura a senadora en el Maule. Ujú. Yo lo sé porque yo soy del Maule, entonces es algo La viste que recorriendo el Maule, pero no por Carolina Toa, claro. que contato in situ, entonces claramente hay ahí entonces eso también puede afectar, porque estamos en un momento donde incluso la contienda parlamentaria se separa de la contienda presidencial. Los parlamentarios se preocupan de asegurar su cupo más que de respaldar al candidato presidencial del sector. Entonces, esa es una situación que también se va a dar de aquí a diciembre, perdón, a noviembre en el ámbito de la centroizquierda y de la izquierda. Y quisiera plantear algo que es mucho más audaz aún. Creo que el centro político, que ha sido todo un desafío desde el punto de vista de la ciencia política, lograr su reconocimiento y su definición, ha estado más bien ausente y su presencia ha sido más bien efímera en diferentes momentos de la historia política de nuestro país. Ujú. Tomamos en cuenta lo que ocurre entre el año 38 y el año 52, vamos a encontrar de que los radicales no son el centro político, sino que son un partido que deambula, que se acerca a veces a las organizaciones de izquierda, que negocia con las organizaciones de izquierda, pero que también posee una estructura bastante importante que se inclina hacia la derecha. Posteriormente, la democracia cristiana en los años 60, en el gobierno de Frei Montalva, no logra finalmente asumir esa condición de partidos de centro que muchos le atribuyen porque, entre otras cosas, termina implosionando como Ujú. partido, termina tensionándose internamente e implosiona hacia fines del gobierno de Frei Montalva. Por tanto, la existencia del centro político ha sido siempre efímera, no han habido organizaciones o partidos o coaliciones de gobierno que lo mantengan a lo largo del tiempo. Quizás la única experiencia de centro que hemos conocido desde el año 38 hasta la fecha es el de la concertación, pero que ya no existe como tal, Ujú. ya no existe Es como un centro conglomerado, es no un centro junto con la izquierda, claro. exacto, Sí, exacto. sí. Entonces, son reminiscencias, son resabios, son fragmentos que van quedando de una cultura política que ha tendido a desaparecer o se ha tendido a diluir a lo largo del tiempo y desde luego lo que vamos a enfrentar en los próximos meses es una polarización que no veíamos eh, hace bastante tiempo Ujú. en nuestro país y una polarización que no hemos conocido en toda esta nueva fase que se inaugura desde el año 90 en adelante. Ujú. Es una polarización que no va a tener precedentes, salvo en la época de la Unidad Popular o a fines de la década del 60, pero que ahora incluso es una polarización
que tiene más de ideológico que de programático. Entonces va a ser algo bien, bien interesante de observar desde el punto de vista de los fenómenos políticos en los próximos meses, o las próximas semanas. Sí, o desde hoy mismo quizás. Bueno. O desde hoy mismo, claro. Sí. Octavio, Francis, vamos a un alto súper breve. Buena ocasión para rellenar la taza de café o la taza de té. Exacto. No solamente nuestros panelistas, sino quienes nos están viendo y escuchando, si es que tienen por ahí algún brebaje caliente a disposición, y volvemos en poquitos segundos para este radioanálisis en el que estamos analizando. Digamos de antemano, en la bloque siguiente les vamos a invitar a analizar lo que está ocurriendo con las derechas, que es tanto más interesante que lo que hemos tratado hasta ahora. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. México en el corazón austral, un espacio creado por la Embajada de México en Chile y Radio Universidad de Chile
para celebrar la amistad entre nuestros pueblos. Acompáñenos a explorar la riqueza cultural mexicana, el diálogo político y los lazos que nos unen. Con entrevistas, análisis y mucha música, este programa es su ventana a la conexión entre dos naciones hermanas. Sintonízanos y sé parte de esta gran conversación. Lunes a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día martes con Francis Espinosa y con Octavio Avendaño. Bueno, yo les planteaba lo que está ocurriendo con las derechas. Les quiero comentar que más temprano, a lo mejor no, por si no lo escucharon, entrevistaba yo justo antes de ustedes a Claudio Alvarado del IES, que como ustedes saben es un centro de estudio más afín a lo que podríamos llamar la derecha liberal. Y Claudio fue muy duro con la campaña de Evelyn Matei con el desempeño que ha tenido tanto la candidata como su equipo. Y está pasando algo que, conversando por aquí y por allá, aparece incluso como semi-inexplicable o misterioso, ¿no? Que es que una candidatura que se veía tan sólida empieza a mostrar comportamientos erráticos de la candidata, vacíos comunicacionales donde la candidata no aparece en varios días y luego aparece y dice muchas cosas al mismo tiempo, entonces uno no sabe cuál es el mensaje. Parece ahora estar asumiendo una posición de mayor confrontación con la derecha que representa José Antonio Kast, pero no necesariamente en obediencia a un diseño. Bueno, en fin. Y estas situaciones bien especiales en las que alguien que va ganando o punteando y en que aparentemente nadie ha hecho mucho mérito para disputarle, sin embargo empieza a bajar por los propios errores, ¿no? No digo solo por eso, pero en un porcentaje importante. Quería preguntarles cómo ven la candidatura de Evelyn Matei. Quizás les esté diciendo algo que no les haga ningún sentido y los dos piensen que la candidatura de Evelyn Matei va fantástica, pero no creo, Francis. Sí, bueno, yo creo que se dan fenómenos bastante obvios en el sentido en que hay un desgaste, digamos, de campaña, ¿no? Yo creo que eso inevitablemente, sobre todo candidaturas que aparecen tan pronto, como me recuerdo el caso también de Alejandro Guillé, ¿no? Que subió rápidamente y después, obviamente, es como, pareciera ser que es el ciclo normal del desgaste, en este caso político. En segundo lugar, efectivamente ella punteaba porque no había, digamos, definición en la centroizquierda y tampoco, digamos, había tanta definición en la centroderecha, o tal vez, digamos, no el candidato que era tal vez más cercano a disputarle el cetro, no parecía de manera tan visible, estaba un poco en un espacio ahí con el periscopio abajo, ¿no? Me imagino que analizando toda la jugada y viendo el momento oportuno para emerger, ¿no? Mm. Una candidatura que también se estaba desinflando, me estoy refiriendo a Johannes Kaiser. Uh-huh. Entonces, la verdad es que efectivamente ella tenía todas las condiciones para ir punteando y además después efectivamente fue cometiendo algunos errores, eminentemente en este speech diplomacy, en esta diplomacia del discurso, ¿no? Y además también en la conformación de los equipos. Y en la conformación de los equipos uno ha ido viendo que se van armando los equipos, se van desarmando los equipos, entonces uno finalmente se queda con la sensación, bueno, pero ¿cuál va a ser el equipo que ella pudiese llevar a la moneda o que pudiese proyectar incluso una buena campaña propagandística? Eso es lo de pronto. Y yo tengo la impresión, digamos, haciendo un análisis un poquito más profundo, que tal vez los grandes perdedores en
digamos, el domingo, fue efectivamente Chile Vamos. Es un tufillo que yo tengo, que la gran perdedora fue ella, Evelyn Matei, porque pareciera ser que la política, que ya no es algo nuevo, viene hace rato a nivel internacional, y jala por los extremos. Ujú. O sea, hay jalamiento por los extremos. Entonces, están las condiciones perfectas en este momento para que haya este jalamiento en los extremos y ella se pierde en un centro derecha que posiblemente no existe, ¿no? O no está eminentemente difuso. Entonces, tengo la impresión de que en realidad, si bien es una derrota el oficialismo, es una derrota de la concertación, si queremos también, pero también de Chile Vamos, lo que ocurrió el domingo, porque hay una nueva reorganización, una nueva cartografía política que llama también al diseño de nuevas estrategias y a propaganda. Sí. Octavio. La candidatura de Evelyn Matei podría tener o podría haber tenido viabilidad en otro contexto, vale decir, hace 10 años atrás, con partidos de Chile Vamos, con una fuerte presencia desde el punto de vista de la representación parlamentaria, con un fuerte caudal de votación en las regiones. Hoy día Chile Vamos está atravesando por una situación muy parecida a la que atravesó la centroizquierda en su momento, se está debilitando. Se está debilitando porque han aparecido opciones alternativas a Renovación Nacional, a la UDI o a Evópolis, que es más un referente más elitario que otra cosa, que un referente o un conglomerado, que una colectividad que tenga una base social importante, significativa, y un caudal de votos también importante y significativo. Entonces se ha ido debilitando de manera bastante significativa, y por otro lado hay un problema de liderazgo por parte de la candidata Matei que no es menor. Y este problema de liderazgo se pudo constatar o quedó en evidencia cuando no fue capaz de convocar a una primaria de todo el sector, vale decir, de Renovación Nacional, de la UDI y de Evópolis. No fue capaz, y menos aún logró atraer a otros sectores de la derecha que no forman parte de Chile Vamos. Entonces ahí se notó la falta de liderazgo por parte de la candidata Matei. La falta de liderazgo se ha notado durante estas semanas respecto de las dificultades que ha tenido para armar sus propios equipos. Prácticamente no existe un equipo consolidado, sólido, que esté detrás de su candidatura. Se hablaba de una cantidad de voceros que en realidad no eran voceros, y de un equipo que en realidad no sirve para enfrentar una contienda electoral tan competitiva o competitiva como... Ahora, tú describes el tema. Sí. Entonces, yo ahí considero que es una candidatura que tiene poca viabilidad en este momento, y no sería extraño de que en algún momento se pensara en bajarla o sustituirla por, ya se comienza a hablar incluso de un reemplazante de emergencia por parte de Chile Vamos, y la posibilidad de bajarla. Queda muy claro esto de bajarla, e incluso queda muy clara la posibilidad de que Chile Vamos al final termine apoyando a José Antonio Kast. Escuchando la entrevista a uno de los dirigentes históricos de la UDI, Pablo Longueira, hace una semana, donde sostenía de que las diferencias entre la candidatura de Evelyn, lo planteaba así en esos términos, como refiriéndose a dos amigos que estaban distantes por ahora, y la candidatura de José Antonio, tenían fronteras que eran difusas. Vale decir, perfectamente se podía apoyar a uno o a otro, porque tenían más puntos en común que puntos de discordancia o de distanciamiento. Entonces, es perfecto que se comience ya a producir un fenómeno de trasvasije de electores, incluso de parlamentarios de Chile Vamos, que terminen apoyando de manera directa a la candidatura de José Antonio Kast. Sí. El esfuerzo que ha hecho ella es tratar de mostrar la distancia, y en realidad no la ha dado
mayores frutos en los últimos días. Ayer decía que la gran diferencia entre ella y José Antonio Kast tenía que ver con el tema de la mujer. Pero en realidad hay otros elementos que en este momento juegan a favor de la candidatura de Kast más que de su propia candidatura. Entre otras cosas, ha sido Kast el que ha recorrido el país entero y lo va a seguir recorriendo. Es a Kast a quien reciben en regiones, es Kast quien se reúne con los empresarios locales y los empresarios locales le abren las puertas como a ningún otro candidato se la van a abrir para que se reúna con sus trabajadores en regiones. Entonces tiene una ventaja en este momento bastante significativa respecto de una candidatura que parece debilitada, que parece errática a ratos, con falta de conducción, de claridad, de perspectiva, como es la candidatura de Evelyn Matei. Sí, ahí Francis, ¿cómo ves este escenario que plantea, esta eventualidad que plantea Octavio de que Chile Vamos baje a Matei? O de que se sume, por lo tanto, a la candidatura de José Antonio Kast. O sea, yo también siento que digamos, Chile Vamos se ve un poco como un conglomerado anquilosado frente a esta nueva cartografía política de jalamiento en los extremos. Efectivamente, no solamente la Concertación, digamos, perdió, sino que ya lo decía la nueva también Chile Vamos. Ahora, no me parecería raro que se bajara la candidatura de Evelyn Matei, porque ya ha ocurrido, digamos, pareciera ser su karma, ¿no? Pareciera ser que su karma político siempre se baja y seguramente se va a bajar por un hombre, y un hombre que seguramente aprende menos, como ocurrió con Joaquín Lavín, históricamente. Entonces es su karma. Yo tengo la impresión de que faltó un mejor diseño de campaña, un diseño mucho más moderno y que tuviera la capacidad de leer el escenario que venía, que tampoco era un escenario tan, digamos, tan difícil, digamos, de predecir, porque ya teníamos experiencias internacionales, teníamos experiencia en la región. Entonces digamos, ahí faltó y faltó el diseño, digamos, el diseño político y comunicacional desde el día cero. Porque lo que hace ella es salir a hablar. Finalmente se da cuenta, digamos, el equipo, que no puede ya salir a hablar de todos los temas, entonces genera una especie de vintage, se desarrollan las vocerías y de ahí se van cambiando las vocerías. Entonces yo creo que se ve, digamos, finalmente, o representa la confusión en la cual está Chile Vamos frente a una opción. Y tal vez lo más dramático, no sé si será dramático, pero seguramente sí, es que finalmente tal vez estamos hablando de la muerte del piñerismo. En definitiva, más allá, digamos, de la muerte de Sebastián Piñera. La muerte política, me refiero. Oye, han dicho cosas importantes hoy día. Sí. Octavio, ¿querías agregar algo? Sí. Hay que recordar también que José Antonio Kast ya fue apoyado en una ocasión por toda la derecha. Prácticamente se transformó en el continuador del segundo gobierno de Sebastián Piñera y fue respaldado a pesar de que los candidatos eran otros. Era Sebastián Sichel, el candidato oficial de la derecha electo en primarias, y eso no ocurrió. Lo más probable también es que en estas condiciones, con los problemas que tiene la candidatura de Evelyn Matei, es que se reduzca a esa condición, si es que persiste hasta la primera vuelta de la elección de noviembre. Entonces, hay ahí algo que se podría volver a repetir y nuevamente Kast se transforme en el abanderado del conjunto de la derecha. Decir además que en este momento es el que está liderando a nivel nacional, o sea, no solamente dentro de la derecha, sino que es el candidato que tiene la primera preferencia en las encuestas. Ya pasó a Evelyn Matei. Evelyn Matei está quedando tercera después de Janet Jara. Entonces es muy probable que la segunda vuelta sea entre Jara y Kast, como lo han predicho algunos analistas. Ya se desdibuja esta posibilidad de que sean dos candidatos de derecha lo que pasen a segunda vuelta, porque en el fondo el crecimiento de uno va en desmedro del otro. Entonces acá el crecimiento de Kast va en desmedro de Evelyn Matei y
Kast al menos se sustenta en la presencia de Johannes Kaiser, que es o termina siendo visto como el extremo de la derecha, y Kast como el moderado, como el que proyecta la figura de estadista. Entonces, en ese sentido creo que su candidatura es la que finalmente va a tender a primar dentro del sector. Sí, pues la candidatura de Kaiser parece, de la derecha. La candidatura de Kaiser parece muy funcional a la de Kast. Tan funcional parece que no sería recomendable que se baje por el bien del propio Kast, quiero decir, ¿no? Exactamente. Hace algunas semanas se decía, bueno, Kaiser tendría que bajarse para fortalecer a Kast. Parece que lo que más necesita Kast es que haya alguien más a la derecha que él. Pero bueno, ahí lo dejo como un punto. O sea, hasta en eso se equivoca Evelyn Matei cuando dice que mal que mal, Johannes Kaiser es libertario y Kast es más conservador. Uh-huh. Hasta en eso se equivoca. Bueno, antes de irnos quería hacer una pasada muy breve con ustedes respecto al debate que se está haciendo sobre las contribuciones, ya que en principio es un debate de carácter presupuestario, que tiene que ver con una cosa muy concreta, que es el bolsillo de los propietarios y las contribuciones que tienen que pagar, pero tiene ciertas connotaciones ideológicas también, en el sentido que la derecha ha asumido la defensa de los propietarios, en que se abre un debate que no se da de manera directa, pero sí de manera tácita respecto a qué es la clase media, hasta dónde llega la clase media, quiénes pueden pagar, quiénes no pueden pagar, y adicionalmente con el factor del Fondo Común Municipal, que es un factor súper importante en esto, porque como bien se sabe, estas contribuciones que todos quienes tienen o tenemos alguna propiedad pagamos, van a este fondo que permite la redistribución de presupuestos, y por lo tanto esto no creo que no es demagógico, creo que es una descripción, ¿no? Va en directo beneficio de las comunas más pobres, ¿no? Por lo tanto, hay una cosa aquí que va como desde lo más puntual a lo más estructural, aunque, vuelvo a insistir, parecería en la superficie un mero debate sobre si hay que pagar más o pagar menos, ¿no? Ahí una breve pasada, quería preguntarles cómo lo ven, Francis. Sí, brevemente, la verdad es que el tema de las contribuciones efectivamente es algo que debiera estar como un debate de campaña. O sea, si, digamos, se levantó, digamos, en un año de democracia electoral, pero sin duda va a estar, digamos, como algún tema de campaña política, sin duda. En segundo lugar, es un tema que se instala en la preocupación de una clase media que también es significativamente votante. Entonces también es fundamental entender que todo lo que se comente tiene que ver con esta, digamos, con un efecto electoral. Y lo tercero, bueno, efectivamente, esta clase media, en el fondo también plantea esta ideología, que en realidad no sé si será ideología, pero esta conciencia de clase, que en el fondo iría Marx también, esta conciencia de clase, de qué manera esta conciencia de clase se impacta en las políticas públicas en beneficio de la clase media o no. Entonces, en función de eso, yo tengo la impresión de que, digamos, ya para cerrar, es eminentemente un tema que afecta a la ciudadanía clase media, pero que va a estar instalada como uno de los temas centrales en esta democracia electoral que va a ser este año. Octavio. Solamente con una anécdota lo respondo. El año 2006, abril-mayo, me encontraba haciendo el doctorado en Italia, y en esa ocasión habían elecciones generales en Italia, y los dos candidatos más importantes eran el candidato de la derecha, Silvio Berlusconi, y el candidato del pacto de centro-izquierda, Romano Prodi. Y se hablaba intensamente del problema del acceso a la vivienda, sobre todo de las generaciones jóvenes. Antes de terminar el debate, Silvio Berlusconi anuncia: vamos a eliminar el impuesto para la primera vivienda. Lo más probable es que eso ocurra. O sea, se va a transformar en un tema de campaña y va a ser un tema importante. No es un tema menor. Aquí se ha incurrido en errores, porque es mucha la gente que paga contribuciones, y a veces paga contribuciones altas por viviendas que a veces no se corresponden en términos de la realidad comunal o en términos de la infraestructura. Son viviendas de adobe que son más o menos extensas, pero que están pagando altas contribuciones.
en regiones, y eso está generando problemas en este momento que son reales. Lo más probable es que se transforme en un tema de campaña y que alguien en este momento, probablemente sectores de la derecha, lo terminen por derogar, plantear la derogación porque lo están considerando un impuesto a algo que ya se ha pagado, como es la vivienda. Uh-huh. Bueno, dejamos hasta acá el panel, pero nuestro radioanálisis continúa. Francis Espinosa, muchas gracias, que tengas un muy buen día por allá. Muchas gracias, muy contenta de este debate tan interesante con Octavio. Gracias, muchas gracias para ti. Francis, cuando tengas tiempo, mándanos un poquito de calor por encomienda, por favor. Sí. Porque hizo Más de fruta. Sí. Y un poco de fruta. Sí, pues. Y Octavio Avendaño, muchas gracias, que estés súper bien. Muchas gracias y un gusto, Francis, de haber compartido este panel. Vamos a ir un súper breve alto, pero a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. Vamos y volvemos.